El Mercurio, domingo 13 de enero del 2013. Titular: la desconocida faceta de Teillier como jefe militar del Partido Comunista en los años 80. Las luces de una camioneta aparecieron sorpresivamente en uno de los polvorientos caminos de Carrizal Bajo la noche del 29 de mayo de 1986. En ese mismo instante, pero en la playa de La Caleta, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desembarcaban parte del arsenal que hizo célebre a ese poblado nortino. A bordo del vehículo viajaban dos hombres, el chofer de uno de los encargados de la operación y Sebastián, entonces jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista. Sebastián, nombre político de Guillermo Teillier, actual diputado y presidente del Partido Comunista, se mostró lacónico durante su visita a La Caleta. Comillas, me dijo dos o tres frases, todas de aprobación, por cierto, cierre comillas, relata Pedro, uno de los encargados del desembarque. El episodio es narrado en el libro, comillas, de la rebelión popular a la sublevación imaginada, cierre comillas, de Luis Rojas, el autor, militante del Partido Comunista Chileno y ex guerrillero en Nicaragua. Repasa hechos clave que marcaron el rumbo de la colectividad durante el régimen militar. Teillier aparece varias veces en la trama, bajo la chapa de Sebastián. Según el texto, desde su cargo en el partido, le correspondió ser el jefe de todos los militares comunistas en tiempos de dictadura. Sobre aquel periodo, en el texto, Teillier subraya que al interior del Partido Comunista nunca hubo acuerdo en torno a cómo debía materializarse la política de rebelión popular de masas, anunciada en 1980 por el secretario general del Partido Comunista en el exilio, Luis Corbalán. Desde Moscú, el dirigente había alentado, comillas, todas las formas de lucha, cierre comillas, incluso, comillas, violencia aguda, cierre comillas, contra el régimen de la Junta Militar. Uno de los órganos del Partido Comunista que dependían de él era la Fuerza Militar Propia. Esta adoptó el nombre de Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1983. También se encargó del ingreso clandestino al país de chilenos graduados en las academias militares de Cuba. Todos ellos, a su vez, habían combatido junto a la guerrilla que derrocó a Anastasio Somoza en Nicaragua. Como jefe de la comisión militar, participó en la planificación del atentado contra Pinochet y la internación de armas por Carrizal Bajo. Según el libro, Teillier se refirió a ambos episodios durante un discurso en un congreso del Partido Comunista en 1989. Comillas, finalizó sus palabras haciendo un reconocimiento especial al atentado al dictador y a la operación de Carrizal y asumiendo la responsabilidad por ambos fracasos. Hasta aquí el artículo del diario El Mercurio del domingo 13 de enero del año 2013. ¿Qué podemos esperar entonces? Tener en el Parlamento a un asesino, lo cual lo reconoce él, porque producto del ingreso de las armas a Carrizal Bajo y otras, y siendo el jefe militar del Partido Comunista y por ende de la unidad militar que lo conformaba como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tiene sobre sus hombros y su memoria la muerte de 5 escoltas que cayeron defendiendo al presidente de la República en esos años, en el año 1986, general Augusto Pinochet Ugarte. Y aparte de tener manchada de sangre sus manos,
las tiene de otros atentados más, de aquellas armas que la unidad de inteligencia de la fecha no pudieron hallar hasta el día de hoy. ¿Quién es el señor Teillier? Recordemos, como dice el abogado Marcelo Elizalde Martel, abogado consultor en derechos humanos, que este sujeto hoy legisla de cuello y corbata, gracias a la complicidad de la democracia cristiana, que necesitaba su 5% de votos para que triunfara Eduardo Frei, y aún así perdió. El mismo senador Frei, que haciendo gala de su respeto por la democracia e independencia del poder judicial, cuando era presidente, objeta a un estupendo magistrado postulante a la Suprema, a don Juan Manuel Muñoz Pardo, porque éste, en uso de sus facultades jurisdiccionales, votó en contra de un recurso de amparo en el caso del, comilla, asesinato, cierre comillas, de su padre. Digo asesinato entre comillas, señala el abogado Elizalde, porque todos saben, y creo que el ministro Madrid en su fuero íntimo también, que Frei Montalva falleció por un lamentable error médico del equipo de facultativos que lo atendía, los que por lo demás eran de su absoluta confianza política. Por ejemplo, los doctores Larraín y Patricio Silva son demócratas cristianos. La enfermera era la hermana de Martita Larraechea, esposa de Eduardo Frei, y así suma y sigue. Bien por Teillier en todo caso, dice el abogado Elizalde, quien con su mejor pose de demócrata ejemplar y coadyuva a regir los destinos del país. En cambio, los que combatieron al Partido Comunista y al aparato militar de ellos, por imperativo legal y moral, purgan injustas condenas obtenidas con martingalas jurídicas. Esas son las vueltas de la vida, cierra en su comentario el abogado Marcelo Elizalde Martel. Así es, tenemos un asesino en el Parlamento, que se pasea libremente con sus manos manchadas de sangre. Así fue como recibieron en diciembre del año 2011 al terrorista Hugo Marchán Moya, uno de los asesinos del general Karol Ursúa, en ese atentado que le costó la vida a él y a su conductor y seguridad, y que a la fecha ese señor se paseó por el Parlamento recibido por los diputados y senadores comunistas y socialistas y dictó discursos alentando a sus compañeros del MIR en el exilio a que volvieran a Chile para recuperar el país en la línea que ellos lo desean, la de la violencia. El señor Teillier, sin duda alguna, reconoce él, en el libro que se señaló y en su propio discurso, la responsabilidad que le cabe en la internación de las armas de Carrizal Bajo y en el fallido atentado al presidente de la República que le costó la vida a 5 escoltas. Ese es el Parlamento que tenemos hoy día, apoyado por la democracia cristiana, cuando acordaron apoyar al Partido Comunista para que obtuviera sus escaños. Y así tenemos enquistados en distintas organizaciones a estos terroristas, como Pascal Allende, como Enrique Villanueva, que los tuvo y que vive feliz en Concón, uno de los integrantes del grupo que asesinó al senador Guzmán. ¿Ese es el Chile que queremos? No. Gran parte de los chilenos no queremos eso. Y por eso tenemos que levantar nuestra voz para decirle al gobierno que aplique justicia igualitaria, porque hoy día tiene a todos los terroristas libres y sigue encarcelando a militares que combatieron y muchos perdieron la vida junto a civiles por daño colateral por los actos violentos del terrorismo marxista, desde la época del MIR con más de 128 atentados, pasando por el Frente Manuel Rodríguez, el Mapo Lautaro, conocido en sus primeros inicios donde estaba José Miguel Insulza, y pasando por una serie de movimientos terroristas que asolaron nuestra patria y llenaron de sangre nuestra tierra, la misma que está volviendo a llenarse en el sur de Chile. Otro artículo por el cual el diputado Teillier no puede desconocer su responsabilidad.
artículo que pueden encontrar en www.pcchile.cl, que es la página del Partido Comunista. En una hoja dice: Carrizales intento de tiranicidio. Autor, oficina de prensa, lunes 1 de enero del 2007, última modificación, martes 2 de enero del 2007. Por Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile. Escrito para La Nación del día domingo 31 de diciembre del año 2006. Decía Teillier: los infructuosos esfuerzos realizados por el Partido Comunista hasta el año 80 para lograr una amplia unidad antidictatorial que incluyera la DC y los partidos de la Unidad Popular le hizo vislumbrar que no habría freno a la represión sangrienta de la dictadura contra el pueblo. Más de 600 de sus mejores cuadros dirigentes eran ya víctimas del asesinato o la desaparición forzosa, decía él. 2 de sus direcciones habían sido aniquiladas. La gota que colmó el vaso fue la realización fraudulenta del plebiscito del año 80, con que se dio por aprobada la Constitución, que prolongaba indefinidamente la dictadura ahora institucionalizada, señalaba. Se destaca ahora: tal razonamiento llevó a los comunistas a proclamar la política de la rebelión popular y el uso de todas las armas de lucha para echar abajo la tiranía. Esto está dicho por él, el señor Teillier, actual diputado. No era posible seguir aceptando la impunidad con que se realizaban las más atroces violaciones a los derechos de las personas. Eso es lo que hablaba Teillier, perteneciente a un partido que asesinó a más de 150 millones de personas en el mundo. Este llamado tuvo eco en importantes sectores populares, señala. Se potenciaron y masificaron las grandes protestas nacionales que adquirieron un carácter político desestabilizador. La respuesta de la dictadura fue más represión y crímenes. Sin embargo, ello no ahogó la lucha. El año 84, en una conferencia nacional clandestina, el Partido Comunista resuelve hacer un mayor esfuerzo para sacar al dictador del poder. Se enfrentaba, sin embargo, a una disyuntiva. A esa altura estaba claro que existían 2 probables salidas a la dictadura. Una, la que propiciaban los comunistas y otros sectores de izquierda, mediante un levantamiento popular que creara condiciones para llamar a una asamblea constituyente y establecer una nueva constitución de carácter democrático, o la salida pactada que ya propiciaban los círculos gobernantes de los Estados Unidos con la aceptación de la constitución impuesta por Pinochet. El Partido Comunista determinó que cualquiera fuera la salida, sin una acción decidida del pueblo y de las fuerzas de izquierda, no sería posible ninguna de ellas. Por tanto, igual había que hacer un esfuerzo supremo, y lo hizo. Puso en tensión toda su fuerza. En diciembre de 1987 se había creado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y se decidió también el uso de formas de lucha armada para potenciar la lucha popular. Tal vez la internación de armas por Carrizal y el ataque a la caravana armada de Pinochet son de los hechos político-militares que más van a trascender de esa etapa de lucha del pueblo contra la dictadura y por la democracia. Aunque pueden considerarse fracasos desde el punto de vista operativo, no tienen la misma connotación desde el punto de vista político. Quedó de manifiesto que ni la dictadura ni el dictador eran invulnerables. La confianza del gran socio externo del régimen terminó abruptamente. A partir de esos hechos, la dictadura nunca más volvió a ser la misma. Su deterioro era evidente. Estos hechos aceleraron la búsqueda de la salida pactada, dice Teillier, los mismos que promovieron el golpe, los Estados Unidos de Norteamérica en primer lugar, ahora le amarraban las manos a Pinochet. En la misma medida que se potenciaba la salida pactada, se debilitaba la posibilidad de una salida popular. Los que se habían beneficiado enormemente con las privatizaciones forzosas y en muchos casos corruptas, preferían también una salida de ese tipo, que evitara los sobresaltos de un quiebre institucional. Total, manteniendo los privilegios, ¿qué más da quien gobierne? Esperemos que algún día se reconozca el papel jugado por quienes sacrificaron de verdad sus vidas en la conquista de un Chile sin dictadura y que se pueda avanzar hacia una democracia verdadera de profunda justicia social. Firma Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile. Aquí hay otra prueba fehaciente más de cómo el Partido Comunista gestionó el ingreso de armas y llevó a cabo todos los atentados y asesinatos, incluyendo los 5 escoltas que fallecieron protegiendo la vida del presidente Pinochet y su comitiva. No hay duda, tenemos un asesino en el Parlamento y de él muchos más que están en distintos cargos. No es posible
seguir aceptando que la pseudo derecha que gobierna nuestro país hoy día acepte negociar con delincuentes, con asesinos y terroristas, y siga persiguiendo a los militares que los mismos políticos le pidieron su intervención en un pronunciamiento militar y no un golpe. Juzguen ustedes, esa es la verdad, sea dicha, y está ahí en la página web del Partido Comunista.